Bueno, queridos patitos, estamos con el libro ¿Quién mató al ayatolá Kanuni? Es un libro de Nairi Najampetian, que es una activista feminista de Irán que salió por patas y que, bueno, pues es una periodista iraní, como comentó, abandonó Irán tras la Revolución Islámica en 1979. Realizado numerosos reportajes de Irán para distintos medios de comunicación, y en ese momento de la publicación de este libro trabajaba para la publicación francesa Alternatives Économiques. En 2006 publicó un ensayo titulado Lucine à 20 ans, 20 años. Bueno, creo que quiere decir eso. Es un libro que salió publicado en 2009, por tanto estamos hablando de 30 años después de la revolución iraní, de los Shis, y que tiene una letra bastante grande para mi valoración y que llega hasta las 278 páginas. Tiene un tribote de protagonistas acerca de lo que vemos en la situación de la novela. Ciertamente, el asunto está en el que hay un momento en un tribunal de justicia en el que acabará muriendo Kanuni, pero antes de eso hay un periodista que va a Irán. Es un periodista francés con orígenes iraníes, por lo tanto es alguien que ha tenido un viaje distinto del que tuvo Khomeini, Ruhollah Khomeini, el ayatolá que será el primer líder de la República Islámica de Irán, que será luego el que acabe en los años 80 limitando la vida de los comunistas, que laicamente los izquierdistas recibieron la orden de Moscú de apoyar al imán Ruhollah Khomeini, lo cual ciertamente nos lleva a teorías de la conspiración en la que en el ámbito occidental dejaron caer, dicen que Jimmy Carter con el Reino Unido y otros dejaron caer en una reunión en 1979 al régimen del Shah, Reza Pahlavi, con una memoria bastante prístina, y demasiado prístina, respecto de la operación que Kermit Roosevelt hizo con la operación Ajax en el derrocamiento de Mossadegh en 1958. Y el establecimiento de la monarquía Reza Pahlavi, con resultados bastante lamentables, porque evidentemente la evolución respecto de los años 60 y 70 en Persia, es decir, en Irán, pues son manifiestamente mejorables. La sociedad no vio claramente los beneficios de la occidentalización, las armas no fueron utilizadas en beneficio del pueblo, y evidentemente sucedió en parte como lo que había ocurrido en la vecina Afganistán respecto de la monarquía, que tal vez pudo establecer una idea de occidentalización, modernización, pero evidentemente eso no significó que no hubiera una revolución comunista, que luego en 1979, paradójicamente, en el mismo año que triunfa la revolución iraní, hubiera un golpe de estado en Kabul, apoyado desde los jóvenes que habían sido formados en la Patrice Lumumba, en la Universidad para Expatriados de Países Coloniales en Moscú. Por tanto, ahí tenemos parte del intríngulis, del trasfondo, en donde evidentemente tiene que ver con la propia Irán, el asunto de que Khomeini, cuando va a ser perseguido, acaba exiliado en París, y evidentemente luego la gente que no estará con el régimen de Ruhollah Khomeini acaba exiliado también en París, por ejemplo. ¿Por qué no decirlo? Y ahí tenemos el caso de los padres del periodista, que le llevarán con un año de edad, un añito, es decir, que él nació en Irán, pero en 1979 acaban volando en dirección a París. No digo que vayan en un avión, pero digo que acabaron saliendo en dirección a París. Y tiene una idea de, a través de una revista, un poco, tiene un trasunto respecto de la visión de la propia autora. Parte de la autora se desdobla en parte de los autores de la narración, es decir, a través de este periodista, pero también hay una candidata feminista a la presidencia en esas elecciones de 2005.
Y es que en el trasfondo también tenemos el trasfondo cercano. ¿Qué ha sucedido en la proximidad? Pues evidentemente tenemos el caso de la muerte de Ruhollah Khomeini en 1989, la caída del muro de Berlín, la situación derivada del Irán Contra, que hasta 1982 había tratados soterrados con el caso de Israel. Recordemos que el Irán Contra pasaba por Israel en parte, y que también el caso de Afganistán con los Mujahideen, también Israel tenía un papel, como vemos en la película La guerra de Charlie Wilson, aquella con Tom Hanks y con Julia Roberts. Y por tanto, ahí tenemos una beta respecto de que a veces lo que se ve por encima del radar es algo que no tiene por qué ver con lo que se vuela por debajo del radar. Pero bueno, ciertamente en ese momento, en 1989, tenemos a Rafsanjani, que acaba de ser presidente de la República de Irán, y hasta 1993. Y que evidentemente, tenemos el caso de Khatami. Khatami será presidente de la República, es decir, el jefe de gobierno, porque el jefe de Estado es el Ali Khamenei, el ayatolá, que sigue estando, a pesar de que tiene 85 años, y por tanto tiene dificultades para tener 30 años de vida más. Por tanto, ahí tenemos una situación en donde el ayatolá Ali Khamenei pues acaba aceptando tener 2 mandatos de 4 años con Khatami. Pero Khatami, que había sido la oferta al pueblo de una moderación del régimen, no contribuyó a los objetivos que tenía prefijados. Y evidentemente, aún después de el 11 de septiembre, luego vemos como, incluso teniendo a Khatami de jefe de gobierno, Irán será catalogado como el eje del mal. A pesar de que había habido relaciones diplomáticas soterradas entre Estados Unidos e Irán, y tenían una relación a través de la sección consular en el ámbito de Suiza, con un agregado a la sección consular en la delegación de intereses americanos en la embajada de Suiza, y luego en la situación de Irán en Washington DC. Lo cual es una chorrada como un piano, porque evidentemente simplemente es el hecho de no reconocimiento diplomático, porque el edificio, por ejemplo en Cuba, que pasaba exactamente lo mismo, no reconocimiento diplomático, y la sección de intereses estadounidenses en la embajada de Suiza era el mismo edificio que ahora es la embajada de Estados Unidos en Cuba, en el malecón. Por lo tanto, es simplemente un matiz diplomático. Por tanto, ahí tenemos parte del intríngulis, en donde, a pesar de eso, los Estados Unidos señalan a Irán, Corea del Norte, Irak, como eje del mal, los países Rogue States, los países que no son capaces de sostenerse a sí mismos, que son desestructurados, que son incapaces de sobrevivir y que tienen unas dictaduras. Por tanto, ahí tenemos parte del intríngulis. Tienen incapacidad económica, tienen disposición para seguir teniendo el régimen, la Guardia Revolucionaria, que está ahí como Estado dentro del Estado, cosa que a veces es bastante habitual en las dictaduras, y el hecho de los tentáculos con los proxies, que evidentemente están encima de la mesa, y el hecho de las promesas. El pueblo de Irán parecía que en 2005 se estaba gastando. Había varios candidatos. Bueno, el reformista directamente fue eliminado, fulminado, porque el Consejo de los Imanes puede eliminar la posibilidad de que usted no puede presentarse. ¿Por qué? Pues porque Alá nos lo ha dicho, ¿no? Alá nos ha dicho que usted no es bueno para el pueblo, ¿eh? Por lo tanto, hágase zapatero, zapatero o calcitinero o lo que haga falta, pero usted no puede ser presidente, por muy poco poder que tenga la monarquía laica en forma de presidencia, porque la monarquía auténtica laica en la forma de imán está acogida, la electoral es todopoderoso, a pesar de que evidentemente es una figura que nos recuerda, por ejemplo, a James Gunn, que oculta a Peter Safran y que está más ocultadito, a pesar de que tengan igual capacidad de hacer mierda los planes de DC hacia el futuro. Pero bueno, ciertamente eso es harina de otro costal, o tal vez no, porque estamos hablando de seres divinos, de luz, y que solamente pueden hacer el bien. Khamenei, evidentemente, es el que elige, pero debajo tiene otros ayatolás que evidentemente querrán la lucha cuando haya que sucederle. Pero bueno, ciertamente eso todavía no ha llegado, y tal vez nunca llegue, ¿verdad? Porque Khamenei será eterno para siempre, como Khomeini siempre es eterno, hasta el punto de que una fatua de Khomeini sobre Salman Rushdie fue ejecutada hace no mucho tiempo
contra este escritor de los versos satánicos, que, bueno, dejando de lado la calidad, que Xavier Arzayus decía que era un libro bastante aburrido y anodino, pues evidentemente la fatua siguió en pie hasta que intentaron matarle, y bueno, le tuvieron unas secuencias bastante graves, pero ahí está, el hecho de que una fatua es importante y los creyentes tratan de llevarla a último término. Por tanto, ¿quién mató al ayatolá Kanuni? Es la pregunta. Tenemos ahí el primer personaje, ese periodista que está comisionado por su revista para tratar de obtener una serie de reportajes. En principio, vaya usted a Irán, son elecciones, pregunte por allí, a ver qué puede obtener, a ver qué puede sacarme, una especie de reportero electoral freelance. Está con el pasaporte iraní, está el pasaporte francés. Esto será importante en la historia porque luego evidentemente solamente podrá salir de Irán si tiene el pasaporte iraní, y eso se lo retienen porque se encuentra, en principio de casualidad, de puñetera casualidad, se encuentra con una activista que es candidata, hija de una persona, de una personalidad del régimen que fue desaparecida en curiosas circunstancias y que, bueno, pues tiene bastante legitimidad. Por tanto, la hija vive de esa herencia, el recuerdo del padre, y su prestancia al régimen, pero debe de cuidar mucho los pasos porque es un poco revoltisca, y sacar los pies del tiesto puede ser costoso. Y trata de establecer ciertas protestas, ciertas negociaciones, ciertas relaciones con el poder, y por eso acaban confluyendo en el Palacio de Justicia. Está el líder feminista, candidata presidencial, aunque minoritaria, con el señor periodista. Y confluyen en el despacho de Kanuni, que encuentran muerto. Y ahí empieza la historia, que no es como la de este Agatha Christie, no es un Hercule Poirot, a pesar de que el título lo intuya, que puede ir por ahí. Quien mató al ayatolá Kanuni es una serie de pesquisas que establecen los dos personajes, con un tercero, que es alguien que es un poquito aristócrata, aunque levantisco, pero cercano al régimen, pero no cercano, que es lo que viene aquí detrás establecido, que lo voy a leer ahora mismo. ¿Quién es el ayatolá Kanuni? Un juez todopoderoso que lleva con mano de hierro la represión de los opositores al régimen iraní. Todos desean su muerte, pero cuando esto sucede es mejor no hallarse cerca de la escena del crimen. ¡Qué casualidad! Están los dos implicados y manchados porque están presentes en la misma escena del crimen. La Virgen, qué cosas pasan. Lo que le ocurre a Narek, es decir, el periodista de origen iraní, que regresa a Teherán para cubrir las elecciones presidenciales de 2005, pero también para averiguar cómo murió su madre 30 años antes. Ayla Mamouchi, los acuerdos consigo mismo para, bueno, sí, voy a investigar las elecciones, pero ¿y la Mamouchi? A ver qué pasó con Mamouchi, y sin desearlo, pues se ve envuelto en el crimen junto a Leila Tabiji, no Tajibi, Tabiji, una feminista islamista, candidata electoral, y también con este otro, el tercero del tribote, como un opositor de la alta sociedad. Narek no entiende nada. Bueno, yo tampoco, pero bueno, ¿qué pasa? No hay problema, ¿verdad? Se trata de una venganza de los muyahidines del pueblo, o de un ajuste de cuentas entre las fuerzas que se disputan el poder político y los pocos píos negocios del Estado confesional. Y es que en este momento, aún después de la situación que hemos comentado, de la incorporación del Estado en el eje del mal, los europeos habían hecho acuerdos respecto a temas de gas, Noruega en gas, con el ámbito de Irán, que no solamente tiene petróleo, también tiene gas, a pesar de que luego en el ámbito del Golfo Pérsico hay una confluencia que enfrente tiene los países del Golfo, y hay en Qatar
La medianía en la zona del Golfo, pues evidentemente profundiza el hecho de que en buena parte del gas que permea en dirección, no a Irán, sino hacia el sur, hacia Qatar, lo cual evidentemente convirtió a Qatar en un país rico, aunque evidentemente antes de descubrir todo esto no lo era. Pero evidentemente, si uno perfora, puede pasar como en Pozos de Ambición, esa película de Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, que al final de la película vemos como un personaje que ha ido muy de duro con el personaje de Luis, pues evidentemente trata de pedirle que le compre las tijas porque no tiene otra opción y le dice: te doy $2. ¿Por qué? Pues porque he metido mis tubos de manera oblicua y ha chupado todo lo que tenías, el oro negro, el pozo de ambición ha sido mío. Por tanto, tu tierra no vale una mierda porque ya no tiene hidrocarburos. Así que, si quieres, te la compro por $2 y si no, te vas donde marcan los pepinos. Por tanto, ahí tenemos parte del intríngulis, el tema económico, después del asunto político que se ve como desplazado porque no es real. Aunque podía haberlo sido, pero es una sucesión de pantallas que van cayendo. Ni su familia, ni los dos compañeros de pesadilla le ayudan a resolver el misterio, tampoco el de su madre. Todo el mundo quiere olvidar el pasado. Porque el pasado es bastante comprometedor, es bastante dificultoso, es bastante horrible. Lo recordamos, por ejemplo, con el hecho de que el que luego será presidente, ya me estoy haciendo un auto-spoiler, como es Mahmoud Ahmadinejad, después de los 2 mandatos que fue presidente de 2005 a 2013, tenía la vaga memoria de que, bueno, sí, secuestramos durante 444 días a los de la embajada de Estados Unidos. Sí, pero en esa reunión de los estudiantes en Teherán estábamos en duda si íbamos a asaltar la embajada de Estados Unidos por eso de que el Shah Reza Pahlavi había sido llevado a Nueva York para ser tratado de su cáncer, moriría en el año 1980, a finales de ese año, por tanto, en principio el asunto terminó, pero mantuvieron hasta que ganó Ronald Reagan, era una espada contra el corazón de James L. Carter, el presidente de Estados Unidos, porque los dejaron libres un cuarto de hora después de la toma de posesión, el 21 de enero de 1981. Eso es algo que hay que llevarlo en el corazón, la traición de esta gente con el caso de James L. Carter. Pero bueno, el asunto está en que, como hemos comentado antes, los soviéticos habían hecho un golpe de estado y se habían tomado el poder en Afganistán. Y habían iniciado esa guerra que terminará con la salida de los soviéticos en noviembre de 1989. Por un puente. Todos recordaremos esa imagen, el último soldado soviético saliendo de Afganistán antes de la propia caída del muro, de la situación de la queda de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991. Por tanto, ahí estaba parte del intríngulis junto con Chernóbil, Afganistán, pero evidentemente dolió a la umma coránica el hecho de la unidad musulmana, el hecho de que la Unión Soviética luchara contra el islamismo, y ahí estarán luego los mujahidines, que evidentemente serán los freedom fighters, los luchadores por la libertad, como vemos por ejemplo en la película Alta Tensión de James Bond, al final de esa película que transcurre en Afganistán, donde evidentemente tenemos esa situación en donde en principio los afganos tenían esa percepción, sobre todo teniendo en cuenta esa dicotomía respecto de la memoria de, bueno, como ahora tendrían un interés, digo, en el ámbito de la toma de posesión de Obama, evidentemente con Bush no, pero a partir de 2008-2009, pues sí, porque Obama era otra cosa, más diplomático, más alegre, más simpático, y podían haber tenido una evolución distinta, y por tanto, Ahmadinejad, pues aparecía como, bueno, sí, tuvimos a los americanos secuestrados, pero, bueno, no era el plan inicial, no había otros planes también, por tanto, bueno, fuimos malotes, pero también les tratamos bien, ¿verdad? Pero bueno, ciertamente eso refleja el hecho de que la memoria, a nivel general, quisiera ser frágil y olvidar el pasado, también con el caso de los
golpes a la oposición que había aceptado al ayatolá Rouhollah Khomeini y todas las cosas referidas a la economía, la situación de las fundaciones que cogen el dinero de la gente que apoyaba al Shah Reza Pahlavi, que todo este dinero luego será vinculado con, para decirlo directamente, corrupción y latrocinio. Por lo cual, evidentemente, ahí tenemos parte de la mandanga, y el hecho de esa evolución a través de las páginas de toda esta situación, con los tres tipos de personajes que evidentemente nos trasladan por las calles de Irán, en ese año 2005, en donde la gente estaba descreída de la política, no querían participar en las elecciones, no querían la vuelta a Rafsanjani, no querían a Larijani como candidato, porque eran los candidatos aparentemente conservadores, pero un poquito progres, pero aceptados por el régimen. No querían a esta gente, porque Khatami había dejado un mal recuerdo, todavía era el presidente, pero era impotente, al que le decían, oh, pobrecito Khatami, porque evidentemente no le habían dejado hacer nada en los dos mandatos de 4 años cada uno. Y por eso los candidatos Larijani y Rafsanjani no son bienvenidos. Evidentemente el candidato, como hemos dicho, el más progre, es el directamente laminado, cosa que también pasará en 2011, cuando quitarán al ganador de las elecciones, directamente le habrán laminado, lo cual ciertamente, a pesar de no ser el progre, chachi progre, pues a pesar de ser un personaje flojito, ganó las elecciones y dijeron, evidentemente, porque recuerdo aquella campaña de tuiteando desde Teherán, porque podías poner que estabas viviendo en Teherán para que colapsaran la situación en Twitter, que evidentemente, pues ahí estuvimos con la democracia en Irán en su momento. Pero evidentemente tenemos ahí el asunto de que, bueno, es una trama, como digo, en donde se revela que el pueblo iraní, por abajo, se ve que quiere algo. Y el único que le ofrece algo es Mahmoud Ahmadinejad en esa situación de las elecciones. Y por eso acabó siendo el veleta de Khatami. No, Khatami es el pobrecito. Khamenei, el ayatolá Khamenei. A veces es difícil no confundirse con el nombre. Khatami y Khamenei. Y Khamenei, en principio, odiaba a Ahmadinejad. Era el alcalde de Teherán, que hacía sus cosas ahí. Y era visto, en principio, como ultraconservador, lo cual, evidentemente, es una etiqueta bastante equívoca. Porque lo que es una percepción del exterior puede ser una simplificación de gente que no sabe el interior de Irán. Y, por tanto, puede ser no solamente equívoco, sino contraproducente. Hasta el punto de que, evidentemente, ganó 2 mandatos. Sus 2 mandatos, Mahmoud Ahmadinejad. ¿Por qué? Pues porque el ayatolá Khamenei se quiso montar en la ola. En mitad de la campaña se quiso montar en la ola de la situación del alcalde de Teherán para tratar de salvar su propia imagen y su propia vida. Es un queso de Gruyère con aristocracia, con los generales que habían tenido la guerra con Irak en 1980-1988. Y que tenemos el caso de los imanes y de los líderes religiosos, en una situación en donde los clanes dominan. Y luego está la Guardia Revolucionaria, que no está tocada en el libro, pero que, bueno, está ahí con una importancia presencia en el PIB del país. Y luego está Al-Quds y los proxies, cosa que no se mete en el libro. Pero bueno, ciertamente, quien mató al ayatolá Kanuni es una vibrante novela de intriga que nos sumerge en la vida, costumbres, contradicciones, doble moral de la sociedad iraní. Evidentemente ponen algunos ejemplos respecto de la moralidad en el tema personal, matrimonial, en el tema de tener una actitud cara al público y una actitud cara al interior de la casa, lo cual ciertamente es alucinante, pero permea la actualidad y el hecho de la situación con el resto del territorio del Oriente Medio, de los ayatolás y el asunto referido a los países vecinos. Como el último reservorio de la revolución Shii del país de los chiistas, pues ahí tenemos el asunto de Irán, la debilidad estructural que tenía en 2005, a pesar de que no lo supiéramos, no fuéramos conscientes de ello.
Todo en torno a este crimen del Ayatolá Kanuni y de esas elecciones en las que salió elegido Mahmoud Ahmadinejad. Una novela sutil para comprender el Irán de ese momento, de 2009, con ese cambio de Obama, que entra en funciones como presidente de Estados Unidos, y en principio era una oportunidad para cambiar el mundo, y luego llega el acuerdo nuclear, que evidentemente sirvió la posibilidad para abrir el camino para una reconstrucción de lo que es Irán, con la incorporación al sistema mundo, quitándole las sanciones, abriendo la posibilidad para la compra del mundo de petróleo iraní, lo cual evidentemente llevó a que con Donald Trump hubo sanciones hasta secundarias y prácticamente nadie puede comprar petróleo iraní. Las empresas que comercian con Irán están penalizadas y por tanto están bastante en la caca. Y no está hablando del certificado del castellano, sino de la caca de shit, de la caca. Por lo tanto, ahí tendríamos el elemento para entender esta novela de cómo se pudo llegar al punto de acabar teniendo el tratado nuclear y luego Donald Trump lo destruirá y luego tenemos la situación actual, cosa que evidentemente ameritaría más libros para poder comprender la situación en general en Irán. Pero bueno, ciertamente el libro es interesante, lo recomiendo. Quien mató al Ayatolá Kanuni, y seguramente este libro irá a la biblioteca del Pachoki de Agorda. Ahí estará como una forma de préstamo indefinido, como una situación que el libro que comentaremos dentro de unas horas también irá como el libro este que hablaremos pronto en unas horas de El Palacio Quemado. Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpian.